En las profundidades de un bosque ancestral, donde la niebla parece susurrar secretos a los árboles y el viento lleva historias que pocos recuerdan, el destino de un joven estaba a punto de cambiar para siempre. Ese joven se llamaba Kai. Su aldea, escondida entre montañas y rodeada de ríos cristalinos, vivía en aparente armonía. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y el crujir de la leña encendiéndose en los hogares. Kai creció allí, sintiendo que la naturaleza era su primera maestra. Corría entre los árboles, escuchaba el murmullo del río como si fuera una voz antigua y encontraba paz en el simple vaivén de las hojas. Para él, la vida era sencilla hasta que su cuerpo comenzó a cambiar. Primero fue un cansancio extraño, una fatiga que no se explicaba con el trabajo diario. Luego, su piel, antes brillante como el amanecer, comenzó a perder color. Sus ojos, que siempre habían reflejado curiosidad y fuego interior, fueron apagándose poco a poco. Los curanderos de la aldea probaron infusiones, cataplasmas, rezos y remedios heredados de sus ancestros, pero nada parecía funcionar. La enfermedad no solo consumía su cuerpo, también empezaba a erosionar su espíritu. Una noche, los ancianos de la aldea se reunieron en torno al fuego. Sus ropas tejidas, cargadas de símbolos y tradición, hablaban de generaciones que habían sobrevivido a tormentas, guerras y hambrunas. Pero lo que atormentaba a Kai no era una amenaza visible, era algo más profundo, algo que parecía venir tanto de dentro como de fuera. «Esta enfermedad no es solo del cuerpo», murmuró uno de los ancianos. «Su energía está desequilibrada». «Solo queda una opción», añadió otra anciana, de voz grave. «El maestro Yu». Ese nombre cayó sobre la choza como un trueno silencioso. El maestro Yu era más leyenda que realidad. Algunos decían que vivía aislado en las montañas desde hacía décadas. Otros afirmaban que había dominado artes de sanación que el mundo había olvidado. Nadie sabía con certeza dónde se encontraba, ni si seguía vivo. Pero todos coincidían en algo. Si alguien podía ayudar a Kai, era él. Al escuchar la decisión, el corazón de Kai latió con una mezcla de miedo y esperanza. La vida que conocía había quedado atrás desde el momento en que su cuerpo empezó a enfermar. Ahora también tendría que dejar atrás su hogar. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de tonos naranja y violeta, Kai se despidió de su familia. Su madre le entregó una pequeña bolsa de hierbas medicinales. «No sé si esto te ayudará, hijo», dijo con ojos humedecidos. «Pero lleva contigo algo de nuestro hogar. Y recuerda, no caminas solo. Los ancestros te acompañan. Con un viejo mapa, un cuenco para el agua, algo de comida y esa pequeña bolsa de hierbas, Kai se adentró en el bosque que bordeaba la aldea. Al principio, el viaje fue casi hermoso. Los ríos que cruzaba parecían cantar. Las flores silvestres adornaban el sendero y animales desconocidos se asomaban desde la espesura, observándolo con curiosidad. Pero con cada día que pasaba, el peso de la enfermedad se hacía más evidente. Sus pasos se volvían más lentos, sus noches más largas y frías. Y sin embargo, cuanto más se alejaba de la aldea, más cambiaba el bosque. Los árboles eran más altos, más antiguos, como si custodiaran secretos de eras remotas. El aire se volvía denso, lleno de una presencia silenciosa. Había algo allí, algo que observaba, que guiaba, que probaba su determinación. Una noche de tormenta, obligado a refugiarse en una cueva, Kai sintió que su cuerpo no resistiría mucho más. Se recostó sobre la piedra fría, cerró los ojos y, entre el trueno y la lluvia, cayó en un sueño profundo. En ese sueño,
Un dragón de escamas resplandecientes surcaba el cielo. No era una criatura de miedo, sino de majestuosidad. Sus escamas brillaban como constelaciones vivas. Kai sintió que todo el mundo se quedaba en silencio mientras el dragón descendía hacia él. «No has llegado hasta aquí por casualidad», le dijo una voz que parecía surgir tanto del dragón como de su propio corazón. «Hay un sendero que solo los que realmente desean sanar pueden ver. Síguelo. No temas al sufrimiento. Es el portal hacia tu transformación». Al despertar, Kai aún sentía el eco de esa voz. Su cuerpo seguía débil, pero algo en su interior se había encendido. Al salir de la cueva, notó algo que antes no estaba. Marcas antiguas talladas en las rocas, símbolos que parecían llamarlo. Las siguió. Durante días continuó su marcha, guiado por esos signos misteriosos y por la intuición despertada por el sueño. El paisaje cambió de nuevo. Cascadas cayendo desde alturas imposibles, valles cubiertos por una niebla casi sagrada, montañas tan altas que parecían sostener el cielo. Era como caminar en el borde entre el mundo humano y otro reino más sutil. Finalmente, después de cruzar un paso montañoso que puso a prueba cada fibra de su ser, Kai la vio. Una pequeña cabaña, casi oculta entre los árboles. Nada espectacular, nada ostentoso, solo madera, piedra y humo saliendo suavemente de la chimenea. Y sin embargo, su corazón supo al instante que ese lugar no era común. Con pasos vacilantes, se acercó a la puerta. Levantó la mano para llamar, pero no hizo falta. La puerta se abrió antes de que sus nudillos tocaran la madera. En el umbral, un anciano de mirada profunda y serena lo observaba. Su barba blanca caía como agua de río, y sus ojos, brillantes y penetrantes, parecían atravesar la carne y mirar directamente el alma de Kai. «Has viajado lejos, joven Kai», dijo el anciano con una voz cargada de años, pero cálida como un fuego en invierno. «Y has encontrado lo que buscabas». Hizo una breve pausa y añadió: «Soy Yu, al que llaman maestro. Entra. Tu verdadero viaje hacia la sanación apenas comienza». Y así, al cruzar el umbral de aquella cabaña perdida en las montañas, Kai no solo entró en un nuevo lugar, entró en una nueva forma de existir. Lo que estaba por aprender no solo podría sanar su cuerpo, sino transformar su alma. Dentro de la cabaña, Kai sintió que el aire mismo tenía una cualidad distinta. Era más denso, más cálido, cargado de una serenidad que no había sentido en ningún otro lugar. Las paredes estaban adornadas con pergaminos envejecidos, dibujos de antiguos maestros y símbolos que parecían vibrar suavemente, como si respiraran. Sobre una mesa de madera reposaban frascos, hierbas, instrumentos extraños y cuencos que parecían hechos de luz y sombra. Todo en aquel espacio hablaba de años de estudio silencioso, de una sabiduría que había trascendido generaciones. El maestro Yu se movía con la calma de alguien que conoce los ritmos invisibles del mundo. Preparó 2 tazas de té con gestos lentos y precisos. Antes de aprender cualquier técnica, dijo: «Tu interior debe estar dispuesto a recibir. La sanación no entra en un cuerpo agitado ni en una mente que corre sin rumbo». Kai tomó la taza con ambas manos. El aroma era sutil, fresco, casi familiar. Al beberlo sintió como un calor suave recorría su pecho y su vientre, como si el té despertara algo dormido dentro de él. Cuando terminaron, el maestro abrió una puerta trasera que daba a un pequeño jardín oculto. Allí, entre piedras cubiertas de musgo y flores que parecían respirar al unísono, comenzaría la primera técnica, el despertar del aliento.
Respirar, dijo el maestro Yu mientras se sentaban en el suelo, es el primer acto que hiciste al llegar al mundo y será el último cuando lo dejes. Pero entre esos dos momentos, muy pocos realmente respiran. Kai cerró los ojos. Inhala, susurró el maestro como si recibieras un regalo. Exhala como si soltaras un peso antiguo. Kai obedeció. Al principio solo sintió aire entrando y saliendo. Pero luego algo cambió. Cada inhalación parecía iluminar su cuerpo por dentro. Cada exhalación liberaba un cansancio que llevaba años acumulado. La enfermedad, que había sido una sombra constante, se volvía más liviana, menos agresiva. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no se sentía como un enemigo. La respiración es un puente, dijo Yu. Une lo visible con lo invisible. Une lo físico con lo espiritual. Cuando respiras con conciencia, despiertas fuerzas que siempre estuvieron en ti, esperando. El sol avanzó lentamente en el cielo, mientras Kai continuaba respirando. Sus manos se calentaron, su pecho se expandió. Su mente dejó de pelear contra sí misma. Sintió una presencia silenciosa dentro de él, algo parecido a una paz que había olvidado que existía. Cuando abrieron los ojos, el maestro asintió con aprobación. Hoy has dado tu primer paso hacia la sanación. No lo olvides. La respiración consciente no es solo una práctica, es una forma de vivir. Esa noche, Kai durmió profundamente, con la sensación de que algo dentro de él había despertado después de mucho tiempo dormido. Al amanecer, lo esperaba la siguiente enseñanza: el espejo de la mente. El jardín estaba envuelto en un silencio casi sagrado. Kai sentó frente al maestro Yu, ambos sobre cojines que olían a tierra y sol. Ahora, dijo el maestro, aprenderás a observar tu mente sin miedo. Muchos creen que la meditación es silencio, pero en realidad es un espejo. Te mostrará aquello que evitas, aquello que anhelas y aquello que te duele. Kai cerró los ojos. Los pensamientos comenzaron a aparecer como siempre. Preocupaciones, recuerdos, imágenes sin sentido. No luches, murmuró Yu. Solo mira, déjalo venir y déjalo ir. Tu mente es un cielo. Tus pensamientos, nubes pasajeras. Y algo increíble ocurrió. A medida que Kai observaba sin juzgar, su mente dejó de ser un torbellino. Se volvió un espacio amplio, luminoso, donde cada pensamiento se disolvía por sí solo. Sintió una ligereza que jamás había experimentado. Un silencio profundo emergió desde dentro. Un silencio que no daba miedo, sino consuelo. Tu enfermedad, dijo el maestro cuando terminó la sesión, no nació solo en tu cuerpo. Nació en tu mente cansada, en emociones que no dejaste ir. Cuando la mente se aclara, el cuerpo comienza a recordar cómo sanar. Durante el resto del día, Kai meditó una y otra vez. Vio fragmentos de su pasado, miedos ocultos, deseos que no había reconocido. Y al observarlos sin juicio, dejaron de tener poder sobre él. Su respiración se volvió más fluida, sus manos más firmes, su mirada más viva. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Kai comprendió que estaba entrando en territorios internos que jamás había explorado. Territorios donde la verdadera sanación comenzaba a revelarse. Y lo mejor era que apenas comenzaba su camino. Con el cuerpo más liviano y la mente más clara, Kai despertó al tercer día con una energía diferente. Ya no sentía aquel peso opresivo en el pecho ni la ansiedad latente que había marcado sus noches anteriores. Algo dentro de él comenzaba a ordenarse, como si las piezas de un rompecabezas interior empezaran finalmente a encajar.
El maestro Yu lo observó desde la puerta de la cabaña con una ligera sonrisa, como si ya supiera que ese día marcaría otro punto de inflexión en el camino del joven. Hoy, anunció con voz serena, aprenderás a sanar desde una dimensión que muchos olvidan. Lo que comes, cómo comes y con qué intención lo haces. Kai arqueó una ceja, sorprendido. Nunca había pensado en la alimentación más allá de satisfacer el hambre. Pero el maestro Yu continuó hablando con una convicción que hacía imposible dudar. La comida no es solo sustento, explicó mientras lo guiaba hacia la parte trasera de la cabaña. Es energía, es vibración, y es un puente entre tu cuerpo y la tierra que te sostiene. Lo llevó a un pequeño huerto que Kai había visto desde lejos, pero no había explorado aún. Allí plantas de distintos tamaños y colores crecían en armonía, hojas verdes que brillaban bajo el sol, flores diminutas con aromas intensos, raíces robustas que emergían del suelo como si abrazaran la tierra. El aire olía a vida, a renovación. Cada una de estas plantas, dijo Yu, señalando con la mano, contiene un mensaje, una medicina, un equilibrio. Cuando comes, no solo nutres tu cuerpo, también alimentas tu mente y tu espíritu. Lo que eliges llevar dentro define la calidad de tu energía. Kai se inclinó para observar una planta de hojas violetas. Podía sentir algo, una especie de pulso sutil, como si aquella planta respirara al mismo tiempo que él. La alimentación consciente, explicó el maestro, no comienza en la boca. Comienza aquí, en el momento en que reconoces la vida que te ofrece la naturaleza. Comer es un acto sagrado. Agradecer es parte de la curación. Pasaron la mañana recolectando hierbas, vegetales y frutos. Maestro Yu le mostraba cómo reconocer su madurez, cómo cortar sin dañar, cómo escuchar el lenguaje sutil de cada planta. En cada explicación había una mezcla de ciencia ancestral y espiritualidad profunda. Al regresar a la cabaña, el maestro encendió el fuego y colocó una olla de barro. «Hoy cocinarás tú», dijo, entregándole los ingredientes. Kai parpadeó sorprendido. «¿Yo? La sanación no es pasiva», respondió Yu. «Debes participar en ella. Debes crearla». Kai comenzó a cortar las verduras mientras Yu le enseñaba sobre sus propiedades. La raíz fortalece la energía vital. Las hojas limpian las emociones estancadas. Los frutos traen claridad mental. Las flores armonizan el espíritu. Cada ingrediente tenía una historia, un propósito y una función en su interior. Kai nunca había visto la comida de esa forma. Lo que antes era simple alimento, ahora se le revelaba como un conjunto de herramientas vivas, como medicinas naturales que interactuaban con su cuerpo de formas invisibles pero profundas. Mientras el guiso se cocinaba, un aroma cálido llenó la cabaña. Kai sintió que, incluso antes de probarlo, su cuerpo ya reaccionaba a la energía del plato. Comieron en silencio, tal como el maestro lo indicó. Mastica lento, susurró. Siente la textura, escucha el alimento. Deja que te hable. Con cada bocado, Kai podía sentir una vibración dulce que descendía por su pecho y se expandía por su abdomen. No era solo sabor, era algo parecido a una corriente suave de tranquilidad. «Observa cómo te sientes», dijo Yu después de un rato. «La comida es un diálogo. Si escuchas, sabrás qué te da equilibrio y qué te lo quita». Ese día, por primera vez en semanas, Kai sintió fuerza genuina en sus músculos. No era una explosión de energía, sino un vigor natural, constante, como si por dentro una chispa hubiera despertado. En los días siguientes, Maestro Yu le enseñó a preparar infusiones para la claridad mental, sopas para fortalecer su respiración,
ensaladas para purificar la sangre y caldos que calentaban el espíritu en las noches frías. Kai comenzó a notar cambios evidentes. Su piel recuperó color, su respiración se hizo más profunda y su mente más ligera. Pero lo más sorprendente fue el cambio interno. Cada comida consciente se convertía en un ritual que calmaba su ansiedad, ordenaba sus pensamientos y lo hacía sentir más enraizado con la vida. Anotaba todo en un pequeño cuaderno: lo que comía, cómo se sentía, qué emociones surgían después. Descubrió que ciertos alimentos lo llenaban de claridad, otros de calma, otros de energía suave. Una tarde, después de terminar una sopa aromática, Yu le dijo: «Ahora entiendes, Kai. La comida no solo construye tu cuerpo, también construye tu espíritu. Cuando eliges qué comer, eliges en qué te conviertes». Kai sintió un profundo agradecimiento. Cada técnica, cada día en la cabaña, lo alejaba más del joven enfermo que había llegado allí, y lo acercaba a una versión más consciente, más viva, más despierta de sí mismo. Lo que no sabía era que la próxima enseñanza revelaría uno de los secretos más antiguos y poderosos del maestro Yu: los mensajes ocultos del agua. Tras varios días de transformar su relación con la comida y sentir cómo su energía se elevaba de manera natural, Kai despertó con una ligereza que no había experimentado en años. Sus pasos eran más firmes, su respiración más profunda y su mente más clara. El maestro Yu, siempre observador, percibió ese cambio con una sonrisa apenas visible y supo que el joven estaba listo para un aprendizaje aún más profundo, uno que conectaba directamente con la esencia de la vida misma. «Kai», dijo Yu aquella mañana mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados, «hoy aprenderás de un maestro silencioso pero poderoso. Uno que ha acompañado a todos los seres desde el principio de los tiempos. El agua. El maestro lo guió a través del bosque siguiendo un sendero apenas visible. A medida que avanzaban, el sonido de un arroyo comenzó a hacerse presente, primero como un susurro, luego como un canto cristalino que se armonizaba con el viento. Cuando llegaron, el joven quedó sin palabras. El arroyo parecía salido de un sueño. Sus aguas danzaban entre las rocas, brillando como hilos de luz líquida. El agua, explicó, Yu posee la cualidad más importante de la sanación. Fluye sin resistencia, se adapta a cada forma, atraviesa obstáculos, limpia, purifica y renueva. Si aprendes de ella, aprenderás también a sanar. Se sentaron en la orilla, y el maestro pidió a Kai que observara. Mira su movimiento, no lucha, no se aferra, solo fluye. Respira como ella. Permite que tu aliento sea tan suave y continuo como su corriente. Kai cerró los ojos y comenzó a inhalar y exhalar, imitando el fluir del arroyo. Sintió cómo su respiración se volvía más armoniosa, cómo el ritmo natural del agua se integraba en su cuerpo. Cada inhalación era fresca, ligera, pura. Cada exhalación se llevaba tensiones que ni siquiera sabía que guardaba. «Esta es la respiración acuática», dijo Yu suavemente. «Con ella, el cuerpo se purifica y el espíritu se aclara. El agua limpia sin esfuerzo, y cuando tu respiración aprende a imitarla, tú también sueltas lo que ya no necesitas». El silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Era un silencio vivo, lleno de la presencia constante del agua. Kai sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si una vieja presión finalmente encontrara salida. Tras unos minutos, el maestro se puso de pie. «Ahora aprenderás la segunda parte, la danza del agua». Con cautela, ambos entraron al arroyo. El agua estaba fría, pero en lugar de sobresaltarse, Kai sintió que ese frío despertaba cada célula de su cuerpo. Yu hizo un gesto, invitándolo a moverse,
Deja que el agua te guíe. No fuerces, no controles, siente. Kai movió los brazos lentamente, permitiendo que las corrientes acariciaran su piel. Dejó que sus piernas siguieran el ritmo del agua, que sus hombros se relajaran, que su cuerpo completo se entregara al movimiento natural del arroyo. Lo que comenzó como un ejercicio se transformó pronto en una experiencia liberadora. Cada paso, cada giro, cada balanceo parecía soltar una capa de dolor, miedo y cansancio que llevaba años acumulando. «Eso es», murmuró Yu, con voz baja pero firme. «Estás aprendiendo a fluir. Estás recordando que, así como el agua encuentra camino incluso entre las rocas, tú también puedes atravesar lo que antes te parecía imposible». Durante largos minutos, Kai se movió entre las aguas, sintiendo cómo la corriente no solo tocaba su piel, sino también algo más profundo. Era como si el agua estuviera hablando con él, transmitiendo un mensaje silencioso. No retengas, no resistas, transforma. Cuando finalmente salieron del arroyo, Kai sintió una energía que no conocía. Sus músculos vibraban con vitalidad, su mente estaba despejada y su corazón ligero. «Has aprendido la lección del agua», dijo Yu. «La fluidez te enseñará a superar lo que te debilita. La purificación te dará claridad, y la adaptación te convertirá en alguien capaz de moverse con la vida, no contra ella». Esa noche, sentado cerca del fuego, Kai cerró los ojos y recordó el movimiento del agua, la frescura en su piel, la paz que había sentido cuando dejó de luchar contra el flujo y comenzó a acompañarlo. Comprendió algo que el maestro siempre había sabido. La sanación no es un acto de fuerza, sino de entrega. Pero aún quedaba mucho por aprender, y Yu lo sabía. Cuando la luna estaba en lo alto, el maestro habló con voz suave. «Mañana, Kai, no aprenderás de un elemento, sino de tu propio cuerpo, del ritmo que ha estado esperando ser escuchado desde que naciste». Y así, el joven se preparó para adentrarse en la siguiente técnica, aquella que despertaría no solo su energía, sino también su fuerza, su flexibilidad y su conexión con el movimiento sagrado de la vida. Al amanecer del día siguiente, Kai despertó con la sensación de que algo profundo estaba por revelarse. La fluidez aprendida con el agua seguía presente en su cuerpo. Cada movimiento era más liviano, cada pensamiento más claro, cada respiración más consciente. Era como si el joven hubiera comenzado a reconectar con una versión esencial de sí mismo, una que había permanecido oculta bajo capas de dolor y enfermedad. El maestro Yu aguardaba en un claro del bosque. La luz del sol atravesaba el techo de hojas, creando patrones danzantes sobre el suelo. Allí, en aquel espacio sagrado donde el mundo parecía detenerse, comenzaría la siguiente técnica. «Kai», dijo Yu con voz profunda, «hoy aprenderás a escuchar el ritmo de tu cuerpo. El movimiento no es solo físico, es energía fluyendo, emociones liberándose, vida abriéndose paso dentro de ti». Kai respiró hondo, recordando la suavidad del agua, la firmeza de la tierra bajo sus pies y el aire que ahora circulaba libre en su interior. Estaba listo. El maestro comenzó con movimientos lentos, casi imperceptibles, una elevación suave de los brazos, una inclinación delicada de la columna, un giro fluido de las manos. Eran gestos simples, pero llenos de intención. «Esto no es una danza común», explicó Yu. «Es un diálogo, entre tu cuerpo y tu espíritu, entre tu energía y el mundo que te sostiene». Kai imitó al maestro. Al principio sintió torpeza, sus músculos no respondían como él quería, sus articulaciones crujían, el equilibrio vacilaba. Pero Yu se acercó y puso una mano sobre su hombro.
No luches con tu cuerpo, susurró. Escúchalo. Y entonces algo cambió. Kai dejó de forzar, dejó de intentar hacerlo bien. En su lugar, permitió que el movimiento surgiera. Una inhalación guiaba un giro. Una exhalación liberaba tensión en su espalda. Sus pies comenzaron a deslizarse sobre la tierra, como si recordaran un camino olvidado. Cada gesto, continuó Yu, despierta un río interno. La energía vital, el ki, fluye a través de los meridianos, llevando sanación a donde antes había bloqueo. Movimiento tras movimiento, Kai comenzó a sentir esa corriente interna. Era cálida, vibrante, casi luminosa. Recorría su pecho, sus brazos, su abdomen, sus piernas. Cada articulación se soltaba un poco más, cada músculo encontraba un nuevo ritmo. El maestro cambió a una secuencia más intensa, con movimientos amplios, expansivos, casi ceremoniales. El cuerpo guarda memorias, dijo. Guarda heridas, emociones atrapadas, dolores que no han sido expresados. El movimiento consciente las libera. Te devuelve a ti mismo. Kai sintió de pronto algo inesperado. Una oleada de emoción surgió desde su pecho. No era tristeza ni alegría, era una mezcla de alivio y reconocimiento, como si su cuerpo hablara por primera vez después de años de silencio. El movimiento se volvió una danza natural. Una danza que no seguía reglas humanas, sino leyes internas. Kai se movía al ritmo de su respiración, de su energía, del bosque mismo. La brisa acompañaba sus giros, el sol acariciaba su piel, el suelo sostenía cada paso con firmeza. Tras un largo tiempo, el maestro se detuvo y Kai se dejó caer suavemente sobre la hierba. Estaba agitado, pero no cansado. Al contrario, se sentía vivo. Vivo como nunca antes. Has comenzado a despertar el ritmo de tu cuerpo, dijo Yu. Cuando te mueves con conciencia, no solo fortaleces tus músculos, también abres espacio para que la vida fluya dentro de ti sin obstáculos. En los días siguientes, el joven practicó cada mañana. Sentía cómo su fuerza interna se consolidaba, cómo su postura se volvía más firme, cómo su respiración armonizaba con cada movimiento. La enfermedad que había amenazado su vida ahora parecía un recuerdo lejano, casi borroso. El maestro, orgulloso de su avance, lo llamó unos días después. Kai, el ritmo del cuerpo te ha devuelto vigor y claridad, pero tu viaje aún no termina. Hay una última llave que debes aprender: la medicina viva que habita en las plantas, los sonidos y la naturaleza misma. Kai asintió. Estoy listo, maestro. Yu sonrió. Entonces prepárate. Lo que viene revelará la profundidad de la vida que te rodea y la profundidad de la vida que habita dentro de ti. Kai respiró profundamente. Sabía que estaba entrando en la etapa final de su transformación, donde la sabiduría ancestral terminaría de abrir los caminos que su espíritu llevaba tiempo necesitando. Y así, con el corazón vibrando al ritmo recién descubierto, dio el primer paso hacia las enseñanzas que lo convertirían no solo en alguien curado, sino en un verdadero sanador. Si esta historia te está inspirando y quieres descubrir las técnicas finales que transformarán por completo el viaje de Kai, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene es revelación pura.